Buenas tardes, ¿cómo están emprendedores? Yo soy Ariana Martínez y soy integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y lo cual es que va a ayudar en gran medida a todos aquellos que quieran iniciar un negocio o bien que ya lo tienen en marcha, sin embargo requieren cierta asesoría en relación a ¿qué tan difícil es pagar impuestos? Y esto va a empezar con un análisis de la famosa ruta crítica. Lo que quiero decir con esto es quiénes debemos de pagar impuestos en México. Y los que debemos de pagar impuestos somos las personas físicas, las personas morales y también los residentes en el extranjero, pero no todos. Entonces vamos por partes. Todas aquellas personas físicas y personas morales que sean residentes para efectos fiscales en México tendrán que pagar impuestos en México en relación con los ingresos que generen a través de las fuentes de riqueza en territorio nacional, lo cual es, por ejemplo, si tú eres mexicano y tienes una cuenta de inversión en Estados Unidos, la cual te está generando intereses y ganancia cambiaria, evidentemente es un ingreso que tú tendrás que reportarlo en tu declaración anual como persona física o bien dependiendo bajo qué régimen como persona física estés tributando. Por su parte, las personas morales también tendrán que tributar con base en todos los ingresos que obtengan de la fuente de riqueza, una fuente de riqueza mundial, es decir, lo mismo, si se trata de una persona moral, supongamos que es una sociedad anónima, que tiene ingresos, por ejemplo, por regalías que provienen del extranjero, también deberíamos de considerar ahí que es un ingreso que tendría que gravar en principio en México. Ya otro análisis será de qué país la recibe, etcétera, para ver si hablamos de alguna aplicación de tratado para evitar la doble tributación y saber cuál es el impuesto en su caso que allá me hayan retenido, que aquí en México yo lo pueda acreditar, etcétera. Y los residentes en el extranjero también deberán de pagar impuesto en dos situaciones. La primera es cuando tengan un establecimiento permanente en México. ¿Qué significa un establecimiento permanente? Cuando, por ejemplo, en México tengan alguna sucursal y estén obteniendo ciertos ingresos derivados de la actividad que se realiza a través de la misma, lo cual es que gravará únicamente por estos ingresos atribuibles a estas actividades y no por todo lo demás que genera en todo el mundo. Y por otra parte, también puede ser un residente en el extranjero que a pesar de que no tenga un establecimiento permanente, pero por ejemplo, el hecho de que obtenga un ingreso por una prestación de un servicio profesional, también en su caso tendrá que pagar el impuesto debido en México mediante diversas formalidades, ¿no? Ya sea vía retención o que él lo tenga que enterar, etcétera. Pero aquí es importante mencionar que son todos estos los sujetos del impuesto y en este caso lo que estamos hablando es del impuesto principal, que es el famoso impuesto sobre la renta. Ahora, también se preguntarán, ¿y qué se entiende o quién tiene una residencia fiscal? Y la residencia fiscal la tiene pues cualquier persona física o cualquier persona moral que tenga establecida una casa habitación en México. Inclusive no significa que la casa habitación sea de su propiedad. El hecho de que ya tenga una casa y que viva habitualmente se entiende que tiene una residencia para efectos fiscales en territorio nacional. Por su parte, si se tratara de una persona física que tuviera una casa en México y una casa en otra jurisdicción, por ejemplo, España, tendremos entonces que definir dónde se encuentra su centro de intereses vitales, es decir, en dónde obtiene la principal fuente de sus ingresos. Y si esto sucede en territorio nacional, pues nuevamente es un esquema más que nos puede ayudar a definir que la residencia fiscal esté en México. Ahora bien, es muy importante hacer mención que una vez que sepamos quiénes somos contribuyentes, ahora tenemos que ver qué tipo de actividades estamos realizando para que con base en ellas definamos qué contribuciones son a las que estaríamos obligados a pagar. Por ejemplo, puede ser una persona física que es meramente asalariada, que aquí como sabemos, pues bueno, simplemente el patrón paga ese sueldo y salario y existe la obligación de retención. Me preguntarán cuál es la tasa de retención y esto dependerá de cuánto es el ingreso que perciba la persona física, lo cual es que aquí la tasa puede ir hasta un 35% en comparación con una persona moral que la tasa es meramente un 30%, sea el ingreso que sea. Sin embargo, en persona física sí es progresiva. Entonces, esto es en el caso de sueldos y salarios. Sin embargo, por ejemplo, si se tratara de una persona física que realiza ciertas actividades empresariales, entonces aquí tendrá un régimen de tributación distinto, tendrá que llevar obligaciones de contabilidad, tendrá que presentar
pagos provisionales del ISR. Un pago provisional no es otra cosa más que un anticipo del impuesto ante el fisco mexicano, lo cual entonces al final del ejercicio que presente su declaración, todos los impuestos que haya pagado a lo largo del ejercicio podrán ser acreditables. Por ejemplo, también tenemos el caso pues, de una persona física que se dedica exclusivamente a arrendar bienes inmuebles en México. ¿Qué va a pasar aquí? Que bueno, va a tener también que darse de alta ante el RFC bajo esa obligación y tendrá que tener que presentar pues todas las obligaciones que están en relación con el impuesto sobre la renta. Ahora bien, como decía, esa es una de las contribuciones más importantes en México y en realidad el tema del pago de impuestos en México no es un tema que está meramente establecido en la ley del impuesto sobre la renta o en el famoso Código Fiscal de la Federación, sino inclusive nuestra propia Constitución Política nos establece que es obligación de todos los mexicanos contribuir al erario público de acuerdo a una proporcionalidad y a una equidad, etc. Ahora, entonces, partiendo de esta base, como decíamos, el ISR sin duda es contribución importante, pero luego volvemos a otra, o más bien, vamos a otra, que es el famoso IVA, el impuesto al valor agregado. Y que también preguntarán, y bueno, ¿quiénes son aquí los sujetos a pagar este IVA? En realidad, volvemos nuevamente a esta ruta, que son las personas físicas, las personas morales e inclusive también los residentes en el extranjero. La diferencia del principal entre el ISR y el IVA es que en el ISR hablamos precisamente de una residencia fiscal o hablamos de un establecimiento permanente o de algún ingreso que se genere en fuente de riqueza mexicana. Sin embargo, por ejemplo, para el caso del IVA, es una contribución territorial, es decir, eres un residente en el extranjero, pero vienes a México, compras un bien, después vendes el bien, evidentemente aquí la contribución del IVA se va a causar. Por lo tanto, esa es la diferencia principal y en realidad es que todos terminamos siendo consumidores finales de ciertos bienes, productos o servicios en territorio nacional y tenemos que pagar este IVA. Ahora, las tasas aplicables aquí en el IVA pueden ser la del 16% o la del 0% o inclusive podría tratarse de un acto exento. Dependerá de qué estemos haciendo. ¿Qué grava principalmente el IVA? Bueno, pues el IVA lo que grava principalmente es la enajenación de bienes, la prestación de servicios, justo el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, que prácticamente es rentar inmuebles en México, y finalmente también la importación de ciertos productos o la importación de ciertos servicios a territorio nacional. Entonces, estas son nuestras principales contribuciones, sin embargo, no significa que sean las únicas. Tenemos algunos otros impuestos que son locales, dependiendo, por ejemplo, si vas a adquirir un inmueble, también tendremos que pagar un famoso ISAI, etcétera. Ahora, aquí el tema primordial que estamos tratando es qué tan difícil es pagar impuestos. El tema de la dificultad no solamente se basa en la interpretación de nuestra ley. Sabemos que al final del día, como lo menciona el Código Fiscal, la interpretación tiene que ser literalmente estricta, es decir, no puedes estar jugando a definir qué dice un artículo o qué no. Sabemos quiénes estamos obligados, sabemos en qué periodo tenemos que pagar y además también sabemos cuándo vamos a tener derecho a ciertas devoluciones, etcétera, de contribuciones. Pero algo muy interesante es desde tu sistema contable. Y esto es para todos aquellos que van a realizar actividades empresariales o que inclusive realizan actividades profesionales. Por ejemplo, alguna persona que sea un contador y que esté prestando servicios profesionales a otras personas físicas, otras personas morales, etcétera. Lo que se les recomienda, y más ahora que sabemos que el único medio de comprobación fiscal pues de todas las actividades que hacemos es el famoso CFDI, es muy importante que nuestros sistemas contables estén actualizados y que nos permitan entonces ahí registrar toda nuestra contabilidad. Es importante esta situación porque ¿qué pasa? De ese sistema contable que tú vas a alimentar con base en las actividades que hagas día a día, vas a tener entonces que determinar, en caso de que así estés obligado, tus contribuciones de forma mensual, es decir, tener que pagar un ISR vía pago provisional o un pago definitivo del IVA que también se realiza de manera mensual a través de esa información. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, si tu sistema contable no es lo suficientemente adecuado con base en las actividades que está realizando, evidentemente la contabilidad no te va a arrojar los números adecuados de todas tus actividades. Punto número 1. Punto número 2. Sabemos que lo fiscal sigue a lo contable. Por tanto, si tu contabilidad
no está siendo de forma adecuada registrada, en consecuencia la determinación de tus contribuciones tampoco va a ser la adecuada. Entonces, esa es la principal problemática ante la que nos hemos enfrentado en la práctica cuando solicitamos cierta información, la cual es que o no está bien determinada o resulta que no era una aportación para futuro aumento de capital, sino sí fue un capital efectivamente suscrito y exhibido por alguno de los socios, pero se quedó en la parte del pasivo, etcétera. Es muy importante nuevamente tener muy bien nuestros sistemas contables y de ahí entonces partir a las obligaciones fiscales. Ahora bien, también mi recomendación para poder hacer más fácil el pago de impuestos es asesorarse. Es muy importante contar con una asesoría y como aquí lo estamos clasificando contable, una asesoría fiscal y una asesoría inclusive legal. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces también con base en que no tenemos el conocimiento suficiente, porque no lo debemos de tener porque nos dedicamos a otras cosas. Sin embargo, muchas veces hacemos ciertas operaciones que deberían de estar documentadas a través de, valga la redundancia, un documento jurídico, un contrato, por ejemplo, etcétera. Normalmente esto no sucede. Entonces, ¿qué va a pasar? Que claro, cuando el fisco nos quiera venir a ejercer sus facultades de comprobación y te va a preguntar ¿de qué es este ingreso? ¿Cuál es su naturaleza? Lo que el fisco va a hacer en caso de que no tengas también bien documentada tu transacción es evidentemente darle la naturaleza que el fisco quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a su conveniencia va a determinar un impuesto de algo que probablemente ni siquiera podría estar grabado, o sí, no lo sabemos. Entonces, la importancia de la asesoría legal va a ser precisamente para que todas tus operaciones queden documentadas jurídicamente. Ahora bien, la asesoría contable, porque muchas veces no sabemos si, por ejemplo, algún tipo de erogación debería formar parte del costo de inversión o debería de formar parte de un gasto del ejercicio. Ese es un tema también fundamental que tenemos que analizar porque, al menos para efectos fiscales, tenemos que ver qué estamos erogando. Todo aquello que sea un beneficio para ustedes en un solo ejercicio fiscal, sin duda es un gasto del ejercicio. ¿Y qué significa que sea un gasto del ejercicio? Significa que es una deducción autorizada en ese ejercicio. Sin embargo, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, alguna adecuación o algo que nos permitiera darle mucho mayor valor a alguno de nuestras inversiones, probablemente ahí el fisco te diría, oye, a mí me parece que no es un gasto del ejercicio porque el beneficio no es en ese año. El beneficio será con base en el tiempo y por tanto con base en el tiempo tendrás que ir reconociendo tu deducción y con base en ello, evidentemente, pues dándole el efecto fiscal que sea. Por eso también la relevancia, como decía, de la asesoría contable, que al final de lo contable sigue a lo fiscal y de ahí pues la determinación de nuestras contribuciones. Ahora bien, ¿qué otra situación puede ser complicada nuestra obligación de presentar las declaraciones del IVA, del ISR, etcétera? Pues bueno, algo también que es muy importante comentarles es la comunicación entre los departamentos de sus empresas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, muchas veces el área de comercialización puede estar cerrando algún tipo de contrato con algún cliente, etcétera, y no pasa ni por lo contable ni por lo fiscal. Y cuando te llega a ti la información, entonces hay una distorsión entre lo que dice ese famoso contrato de comercialización y lo que nosotros fiscalmente o lo que los contadores como tal pueden estar haciendo. Por lo tanto, es que también con base en la experiencia, mi consejo es siempre que haya un verdadero equipo de trabajo y una comunicación en las diversas áreas de sus empresas, aunque sean nuevas empresas, aunque estemos emprendiendo, pero la importancia de reunir, aunque a la gente no le gusten los temas fiscales, pero es importante al menos darles un marco general para entender por qué nos tienen que anunciar cada una de las operaciones, de los contratos, etcétera, que estén realizando. Y otro tema súper relevante también es, hay que cuidar el famoso buzón tributario. Sabemos que desde 2014 el único medio de comunicación que tenemos entre los contribuyentes y las autoridades fiscales es el famoso buzón tributario. Esto no significa que no puedan ejercer sus facultades de comprobación y entonces realizar una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, etc. Sin embargo, todo comienza a través de la comunicación en el buzón tributario. Como decía, es el medio de comunicación o de contacto con el fisco mexicano y lo que va a hacer ahí es preguntar o aclarar ciertas situaciones, es decir, por ejemplo, Ariana,
estoy viendo que tú estás bajo el régimen de sueldos y salarios, pero obtuviste un ingreso que te depositaron en efectivo en cierto periodo. ¿Podrías, por favor, aclararme a qué se refiere? O bien, simplemente cartas de invitación en donde, por ejemplo, puede ser que haya detectado que una compañía tiene ingresos constantes, pero debido a que, por ejemplo, se dedica a la enajenación de bienes, que tienen que ver, por ejemplo, con la Navidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que evidentemente en el mes de noviembre y diciembre van a tener ingresos superiores a los que probablemente normalmente van declarando. ¿Qué va a suceder ahí entonces? Que claro, hay que asistir al fisco después de esta famosa carta de invitación vía buzón tributario, hacer estas aclaraciones. Por tanto, dentro de las recomendaciones, como también indico, es estar monitoreando el buzón tributario, que no es otra cosa más que el correo que como contribuyentes nosotros proporcionamos al fisco mexicano. Y bueno, finalmente también me gustaría compartirles que la asesoría es muy importante sin duda, pero también hay que ser autodidactas. Hay varios artículos que pueden encontrar en diversas revistas que les pueden dar la pauta o pie para poder entender ciertos temas fiscales, pero lo más importante es que una vez que ya tengan este conocimiento general, poder ahora sí aterrizarlo con algún asesor, ya sea en materia contable, en materia fiscal o en materia legal, para evitarnos un dolor de cabeza a través del ejercicio de las facultades de comprobación del fisco mexicano que pudiera terminar pues en un tema de tribunales y en un tema de litigio. Y bueno, esto es todo por este día y agradezco mucho que hayan puesto atención a este tema y que haya sido importante para ustedes. Si quisieran tener cierta comunicación o contacto, yo estoy en LinkedIn como Ariana Martínez Molina y pues muchísimas gracias por este tiempo. No sé si haya preguntas al respecto. Guillermo nos pregunta, ¿los ingresos por ventas en internet se pagan impuestos? Claro. Ese es un tema muy interesante porque efectivamente se entendía o antes no había como cierta fiscalización por parte de las autoridades fiscales en relación con este tipo de ingresos. Sin embargo, hoy con todos los medios digitales que el fisco nos ha puesto y que tiene ellos también acceso, también tendremos que pagar estos impuestos. Aquí más bien la importancia es en dónde se generan las ventas, si por ejemplo tu operación es con México y Estados Unidos, oye, pues en dónde enajenaste, quién lo recibió, pasó por aduana o no, etcétera, ¿no? Dependerá muchísimo de la situación particular, pero contestando la pregunta específicamente, sí habría que pagar impuesto, que en este caso tendría que ser un ISR y en su caso un IVA, a menos que se tratara de algún bien, producto o servicio que estuviera grabado a la tasa del 0%, que estuviera exento. Antonio pregunta, ¿bajo qué régimen conviene registrarse si las ventas son a través de internet? Pues bueno, yo pienso que si eres una persona física que estás iniciando, lo que podrías hacer es darte de alta como una persona física con actividad empresarial, o bien existe un nuevo régimen que es el famoso RIF, que ese es un tanto, no es nada complejo, sin embargo, si hay que meterse a estudiar, podríamos hacerlo porque dependerá también de cuáles son los ingresos que obtengas, etcétera. Pero en mi opinión, siempre como persona física, cuando quieres empezar un negocio que al final yo pienso que te va a ir muy bien y vas a seguir emprendiendo, podrías ir iniciando como una persona física con actividades empresariales. Jaime pregunta, ¿a partir de qué momento mi empresa debe de empezar a pagar impuestos? Bueno, esto es desde el momento 1, es decir, desde el momento en que tú te inscribes ante el RFC, en ese momento se dan de alta las obligaciones fiscales. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos en un primer año y hay ciertas disposiciones en la ley del impuesto sobre la renta en donde te permite no presentar el pago provisional. Como ya dije, en realidad el pago provisional es financiamiento al fisco mexicano, porque al final, es decir, cuando tienes que presentar tu declaración anual como persona moral, por ejemplo, que es a más tardar el 31 de marzo, pues es un mix, ¿no? O sea, vuelves a tomar todos los ingresos del año, todas las deducciones del año, lo que pasa es que le restarás los pagos provisionales que efectuaste con anterioridad y ahí es donde entonces se generará o no un ISR, es decir, o sea, de qué hay que pagar, habrá que ver la forma de cómo pagarlo, sin embargo es que dependerá de tus ingresos y deducciones en donde probablemente no tengas una utilidad fiscal, sino sea una pérdida y ahí no habrá pago de impuesto y como te mencionaba hay que ver si es tu primer ejercicio de inicio de actividades en donde como no hay un coeficiente no habría que pagar impuesto hasta el final. Y por último, Diana pregunta, ¿qué recomendaciones me das si apenas voy a iniciar mi negocio? Ok, bueno, primero habría que ver a qué te vas a dedicar, porque con base en eso serán entonces las obligaciones que te va a dar el fisco de alta. Es decir, lo que te puedo también mencionar
como general es que normalmente te dan de alta ante el ISR y ante IVA. Entonces aquí habría que ver o definir tus actividades y con base en eso nuevamente asistir al fisco para que ahí te dé de alta tus contribuciones. Sin embargo, nuevamente hay un régimen que se llama RIF, es nuevo, casi nuevo, lleva aproximadamente 4 años, inicia en enero del 2014, lo cual es que también podrías dar una leída a ese capítulo para ver si lo que vas a hacer está dentro de eso que ahí te dice que puedes hacer y entonces poder tributar de una forma distinta en donde probablemente no habrá pagos provisionales, etc. Preguntas más que llegaron. Alex dice, si vendo mi vehículo, ¿debo pagar ISR aunque el precio que pagué sea mayor al precio de venta por el paso de los años? Bueno, normalmente este tipo de actividades no se llegan a declarar ante el fisco mexicano. Aquí, ¿qué sucedería? Que si tú vendes tu coche y te hacen una transferencia, no pasa nada. En el momento en que más bien vendes tu coche y te depositan en efectivo, es una obligación para las instituciones financieras informar de todas aquellas personas físicas que tengamos movimientos superiores a 15,000 pesos, aunque sean en diversas cuentas, pero en el mismo banco. Entonces, más bien, ahí es donde podría venir la fiscalización. Pero normalmente, o sea, una persona física que esté bajo un régimen de sueldos y salarios y que venda su coche, normalmente es que no suma a sus sueldos y salarios pues esta venta, o simplemente, por ejemplo, si eres una persona física nuevamente que te retiene el patrón y que ni siquiera tienes que presentar una declaración anual, es que cómo el patrón va a saber qué estás haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no es lo más ortodoxo, pero eso sí pasa en la práctica. Y ahora sí, ya por último, Alberto pregunta, ¿qué pasa si abrí un negocio, me di de alta, tuve ingresos, no declaré mensualmente y después mi negocio quebró? Bueno, aquí entonces lo que, o sea, pudo haber sido que no presentaras pagos porque efectivamente era tu primer año. Entonces, ¿qué pasa? Que no debiste haber efectuado pagos provisionales del ISR, pero llega tu cálculo anual y ahí sí, si tenías que pagar, o sea, si te daba una utilidad fiscal, habría un ISR que pagar. Ahora bien, si esta es la situación, pero hoy quebraste en realidad y tu compañía está liquidada, pues bueno, ahí el fisco ya no podría venir a solicitarte algún pago del ISR precisamente porque no va a encontrar ante el RFC porque supuestamente o entiendo que ya la diste de baja ante la misma. Muchísimas gracias. ¿Algo que nos quieras agregar? Pues muchas gracias a ustedes y como mencionaba el tema fiscal sí es un tanto complejo, sin embargo pienso que ya cuando tienes los conocimientos generales sin duda puede fluir y todo puede salirte bien para evitar que el fisco venga a auditarte. Muchísimas gracias. Gracias.